Amigos, si uno de tus propósitos de año nuevo es seguir aprendiendo, tengo buenas noticias para ti porque NUNEA inaugura el Campus Alamar en 2017. No importa la edad que tengas, si trabajas o estudias en otra universidad, en NUNEA claro que puedes seguir estudiando. Informes al 634-1295. Amigos de Como Cada Mañana, continuamos en vivo y hoy vamos a platicar sobre un tema que ya le habíamos prometido y que con toda seguridad usted pondrá mucha atención porque nos importa tanto a los de un lado como a los del otro. La pensión alimenticia, ¿en qué circunstancias se puede exigir? ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué cantidades sobre todo tenemos derecho? Y lo más importante, ¿cómo se encarga la ley de verificar que ese porcentaje o esa proporción que se dicta como pensión alimenticia sea la justa, la correcta, la adecuada para cada caso y circunstancia? Hoy vamos a platicar con nuestro abogado de cabecera, Óscar Díaz. Abogado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Javier, muy bien. Contento de estar otra vez aquí con ustedes en el estudio en vísperas ya de Navidad. Muy contento y agradecido otra vez estar aquí en viernes con este tema que siempre es vigente. Ya lo hemos comentado varias veces aquí en el estudio y es un tema que siempre será vigente, los alimentos, ¿no? Obviamente es un tema que le pega a mucha gente, a las familias, es un tema de primera necesidad. Los alimentos son de primera necesidad, sin ellos no podemos vivir, sobrevivir y es por eso que siempre es un tema que es muy popular. ¿Cómo podemos solicitar pensión alimenticia? Esa es la gran incógnita de mucha gente. Se puede solicitar a través de dos vías, Javier, vía civil o vía penal. Es una obligación legal el dar alimentos cuando por ley tenemos ciertos acreedores con quien tenemos que hacer frente a ello. Y si nosotros no cumplimos con dar pensión alimenticia, el acreedor, ya sea personalmente o a través del representante legal, cuando son menores, pueden demandar vía civil, en este caso familiar, o denunciar vía penal porque es un delito el dejar de cumplir una obligación alimenticia. Esas serían las dos vertientes, las dos opciones que alguien que tiene derecho a exigir pensión alimenticia puede utilizar. Una es más light que la otra. Obviamente es una obligación y es un delito, podemos escoger cualquiera de los dos caminos. Si escogemos la del derecho familiar, vamos a necesitar presentar una demanda con algunas cuestiones muy generales, señalando quién es el obligado y además demostrando a través de un acta de nacimiento, por ejemplo, o a través de un acta de matrimonio, porque hay que decir que en ocasiones también entre los cónyuges hay obligaciones alimentarias. Entonces, con ese documento basal, acompañándolo a la demanda para que el juez desde que recibe ese primer escrito lo pueda valorar y de inmediato pueda dictar las primeras órdenes necesarias tendientes a señalar la pensión alimenticia, a garantizarla y a tratar de buscar su cobro efectivo. Cuando hablamos de pensión alimenticia, abogado, pensamos en alimentos, porque así lo dice claramente el adjetivo, ¿no? Pero estamos hablando únicamente de eso. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la educación y el entretenimiento, el esparcimiento? Claro, todo eso está contemplado, de hecho, en lo que se conoce como alimentos. El concepto legal de alimentos, aunque suena a comida, como tú bien dices, por ejemplo, en realidad es más amplio. Lo que nosotros, los abogados o en derecho se conoce por alimentos, es justamente una cantidad que nos alcance para sufragar los gastos necesarios en todos esos conceptos. De hecho, estamos hablando efectivamente de comida, pero no solo eso, sino de techo, educación, salud y por supuesto alguna parte de cuestiones de esparcimiento, por ejemplo. Todo eso está contemplado en una pensión alimenticia que además solamente puede ser cuantificable en dinero o en porcentaje. No puede ser en especie, por ejemplo. La ley es muy clara en esos aspectos. Hay muchas personas que en la vida cotidiana tratan de aportar en especie a su expareja, por ejemplo, ¿no? Porque no les gusta la idea de entregar dinero, piensan que probablemente lo gasten en otras cosas, que no lo vayan a invertir en los niños, etcétera. Pero la ley es muy clara en ese sentido. Dice que tiene que ser una pensión en numerario, en efectivo, en liquidez. Cuando mencionas especie, no te refieres a que no puedes decir, bueno, yo pago la escuela y yo los visto. Sí, no se puede, por ejemplo, intentar comprar pañales, comprar despensa y llevar a entregarla y con eso pensar que ya se cumplió con la obligación alimentaria. La obligación alimentaria debe de ser en liquidez
y debe de ser entregada en tiempo y forma además para que sea considerada como efectiva, porque luego entregamos lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Y eso no debe de ser así. La pensión alimenticia no es la que a mí se me ocurre, la que yo creo que debe de ser justa, de acuerdo a mi criterio, es la que la ley marca, la que la ley señala. Y además debe de ser entregada oportunamente, porque de no ser así también estoy afectando el uso efectivo de esa pensión alimenticia. Si mi obligación era entregarla hoy y yo la entrego en 10 días, estoy postergando que aquel niño o niña pueda tener lo necesario durante ese tiempo para poder subsistir. En realidad los alimentos son tan delicados porque se considera por ley que de verdad sin ellos en teoría no se podría subsistir, o sea, es lo básico para que un niño o una niña pueda sobrellevar su vida con las cuestiones necesarias que ocupa consumir, ¿no? para poder seguir teniendo un sano desarrollo. Pero esta obligación alimentaria, Javier, te decía, no solamente es entre padres hacia hijos, sino también existe de hijos hacia padres. Pocas veces se explora esto. Y también existe entre cónyuges en algunas ocasiones, bajo ciertas circunstancias. La de hijos hacia padres normalmente la podríamos encontrar cuando haya adultos mayores, padres adultos mayores que están hasta cierto punto desvalidos, hasta cierto punto incapaces y sobre todo que no tienen recursos económicos, que no tienen propiedades, que no tienen bienes a los cuales acudir ante una necesidad extrema. Entonces, esa obligación es recíproca, así como a nosotros de pequeños, nuestros padres nos tuvieron que mantener, que cuidar, que proteger. Así nosotros tenemos por ley que hacerlo también con nuestros padres. Lo que pasa es que es muy extraño que de verdad un papá o una mamá demande a sus hijos en ese ocaso de su vida, exigiéndoles lo que por ley efectivamente deberían de hacer, ayudarle, cumplir con sacar adelante sus gastos, darle una pensión en liquidez, una pensión alimenticia para que pueda subsistir. Pero es muy extraño que esto suceda porque normalmente es un adulto mayor que siente seguramente algo de culpa por demandar a sus propios hijos. Claro. Es como extraño, ¿no? Y además de que probablemente no se tenga el conocimiento o los recursos o la salud para emprender este tipo de batallas en un ocaso de la vida en esas circunstancias. Entonces, por eso es poco explorado, pero existe la posibilidad. Y en el caso de entre cónyuges, esto sucede también cuando los cónyuges lo pactan en una separación voluntaria, porque esto es posible.